Hola a todos, a todas y a todes. Bueno, este es el video correspondiente a la clase de Marta Mancebo. Es un texto que cierra lo que sería la unidad 1. En realidad está más pensado para trabajarse asociado a los conceptos que vimos en la clase anterior, en el texto de Berger y Luckmann. Van a ver que sí, que está, obviamente que está muy asociado, pero es un texto que tiene una enorme amplitud. Es un texto que no solamente recorre una serie de conceptos teóricos que ya vimos y que vamos a retomar, sino que adelanta otra serie de conceptos que vamos a ver más adelante, como por ejemplo las definiciones de Estado de Max Weber, de O'Donnell, incluso algunos conceptos de Bourdieu, y una serie de conceptos que también hace falta que los aclaremos para que el texto pueda entenderse en su totalidad. Pero no solamente está compuesto de estas conceptualizaciones teóricas, de estas nociones teóricas, sino que el texto recorre un periodo histórico bastante extenso y lo recorre a dos niveles: a nivel de las transformaciones que ha habido en la configuración del Estado en las sociedades occidentales y de cómo esas transformaciones han ocurrido, cuáles han sido las características de esas transformaciones en Argentina. Y eso también lo convierte en un texto, digamos, le otorga mayor complejidad. Pero además de hacer esto, este texto utiliza justamente esas nociones teóricas que mencionaba al principio para observar, para comprender estos procesos históricos y llevar a cabo un análisis sociológico de la década del 90 en la Argentina. Con lo cual eso lo vuelve todavía más complejo. Es un texto que, si bien no es muy extenso, está plagado de información, tiene muchísima información que para un lector informado uno puede ir reconociendo cosas que ya sabe, pero para muchos de ustedes que por ahí no tienen justamente esa información necesaria, se les vuelve bastante arduo. Por eso es que es posible que esta clase sea extensa. Es posible que en algún momento, si veo que me extiendo demasiado en alguna parte, divida este video en dos o en tres. Voy a ver cómo lo desarrollo. Como saben, estos videos yo los grabo en vivo, porque se graban automáticamente en la plataforma y después yo les comparto el link, con lo cual iré decidiendo sobre la marcha. Si en algún momento veo que es necesario hacer una pausa, les aviso y continuamos en el siguiente video. Sobre todo para que puedan tener una mejor organización ustedes del tiempo de mirarlo, de poderlo seguir, de poderlo ir comprendiendo en su totalidad. Pero bueno, lo iré decidiendo sobre la marcha. Voy a presentar algunas cuestiones, primero iniciales en torno al texto. Voy a empezar a compartir la aplicación para poder, el PowerPoint que tengo preparado, que estuve preparando, para poder desarrollar este texto, y sobre todo eh, para poder trabajarlo en profundidad, porque por todos estos detalles que yo les comentaba que tenía. Si uno podría concentrarse en las dos o tres cosas que se vinculan con lo que ya vimos, pero gran parte del texto quedaría desaprovechado, y es un texto muy interesante para aprovechar y para reflexionar. Bien, se llama La Sociedad Argentina de los 90, es decir, intenta comprender ese periodo histórico de la Argentina que fue muy importante y muy trágico también, un periodo de grandes transformaciones, no todas orientadas en un sentido positivo, las vamos a ir trabajando, y afirma ya algo desde el título, que en la sociedad argentina de los 90 hubo una crisis de socialización. Esto nos reenvía, obviamente, al concepto de socialización que vimos con Berger y Luckmann. Marta Mancebo, una autora argentina, que es un texto corto, que no es un libro entero, aparece compilado, por eso es un artículo que tiene un comienzo y un final, no es como el texto de Berger y Luckmann, o los de Ray Mills, o el de Ray Mills, perdón, que eran partes de un libro, de otra obra. Aparece compilado en un libro que edita Eudeva, y Daniel Filmus es el compilador. Bien.
¿Qué les decía en torno al objetivo de este texto? Es analizar la crisis argentina de los 90. Ya también está diciendo algo. En Argentina hubo una crisis, no solamente una crisis de socialización, sino una crisis general de la relación entre la sociedad y el Estado. Por eso yo les mencionaba recién que fue un periodo bastante trágico en ese sentido en la Argentina. Este texto está escrito en 1999, o está publicado en 1999, está escrito también por esa fecha, porque menciona acontecimientos de esa época. Fíjense que es 2 años antes que el 2001. Yo lo he vivido, el 2001, ustedes, supongo que la mayoría de ustedes eh, o eran muy chiquitos o al 2001 se lo contaron o nacieron después, pero todos deben tener alguna referencia que fue un acontecimiento, que lo que pasó en el 2001, con los, creo que 5 gobiernos en una semana, con la implosión política, social, eh, económica de la Argentina. Fue un acontecimiento muy relevante que abriría también la puerta a toda la serie de transformaciones y de conflictos y de debates políticos que todavía nos atraviesan. En ese sentido, es un texto que tiene, por eso yo les decía recién que me interesa no desaprovecharlo, pero tiene la importancia de estar fechado antes del 2001. Es decir, no se concentra en los acontecimientos muy relevantes, muy importantes para comprender el presente de ese fatídico año 2001, sino que quizás yo diría que hasta más importante, se concentra en el proceso que llevó al 2001. Nos permite comprender cómo fue que la Argentina llegó a ese estado de implosión, de desmoronamiento social, político, civil, económico. Es muy importante, y sobre todo, bueno, eh, enmarca también cuáles son los debates que todavía nos atraviesan, cuáles son las cuestiones que no quedaron resueltas y los planteos, las problemáticas, los discursos que todavía reaparecen. Entonces me interesa trabajarlo con detalle, quizás espero no aburrirles, pero me parece que es un texto interesante a pesar de la complejidad que tiene, que por ahí si lo han leído por primera vez van a ver que se habrán dado cuenta de que habla de un montón de cosas de las que por ahí no tienen ni idea. Y que abre muchísimo el panorama para luego cerrarlo, para luego volverlo a abrir, que entremezcla estas nociones, estas conceptualizaciones teóricas con las narraciones y descripciones históricas y con los análisis, con el análisis propiamente dicho. Pero bueno, para comprenderlo de un modo más adecuado, más prolijo, yo lo he dividido, no en el dicto en el que aparecen trabajados los temas en el texto, sino que he hecho una división didáctica, una diferenciación didáctica en 3 partes. Para poderlo comprender, después cuando ustedes lo lean todo junto, estaría bueno que puedan identificar justamente cuándo está presentando nociones teóricas, cuándo está describiendo un periodo o un proceso histórico, y cuándo está utilizando esas herramientas teóricas para pensar esos cambios históricos y entonces llevar a cabo un análisis sociológico. Eso es básicamente lo que hace la sociología. Así que este texto no está solamente vinculado a los conceptos de Berger y Luckmann, sino también a esa primera clase en la cual presentábamos el modo de trabajo, el modo de reflexión sociológica. Y eso también le agrega interés. Por una parte, ahí dice que la sociología, al principio, el texto de Marta Mancebo dice que la sociología se encarga justamente de repensar y discutir y analizar estas cuestiones que en la vida cotidiana aparecen naturalizadas. Así que bien, los invito a hacer este recorrido, que vamos a comenzar ahora, por la primera parte de las nociones teóricas. Son distintas, algunos aparecen citados, como Berger y Luckmann, como Donnell, como Max Weber, como otros autores que aparecen ahí, que ahora no me acuerdo, este fiscal Moreno Campo, que tiene un trabajo también interesante sobre el concepto de la ley, y otros autores que aparecen, y algunos no aparecen citados. En esta primera parte donde Marta Mancebo describe presenta una teoría de la sociedad, no lo dice, pero está casi reconstruyendo la teoría de un autor un teórico norteamericano de mediados del siglo XX, muy importante para la sociología, luego un poquito dejado de lado,
pero que planteaba una teoría de la acción social compuesta en tres niveles, en tres órdenes diferenciados, pero que en cada acción social aparecen todos juntos. Es decir, en cada momento que actuamos en sociedad, lo que decía este autor, hay siempre componentes que remiten al individuo, a esa realidad subjetiva que vimos con Berger y Luhmann. Hay componentes que están institucionalizados en la sociedad, en la realidad objetiva, como lo vimos con Berger y Luhmann, pero hay también componentes culturales. Eso de los componentes culturales no había aparecido tan claro, aunque cada vez que Berger y Luhmann hablaban del aparato legitimador, podemos pensar que estaban haciendo referencia a la cultura, a esos valores, significados, tradiciones que también organizan y orientan la acción social. Del lado de la realidad objetiva, acuérdense, estaba la... Eh, estaba todo el aparato conversacional y estaba toda la estructura de plausibilidad, que era lo que organizaba también, que orientaba la acción del individuo, orientaba el modo en que esa realidad subjetiva se expresaba en sociedad. Solamente para, ya que hacemos referencia a este autor, y yo hice este diagramita de cómo es que estaría funcionando. Hay entre individuo y sociedad, ya lo vimos, la relación que se establece, o entre la realidad subjetiva y la realidad objetiva, es la socialización. Es el modo en el cual el individuo pasa a formar parte de la sociedad y la sociedad se internaliza en los individuos. En otra parte del texto de Berger y Luhmann, y también en la obra de este autor, Talcott Parsons, habla de los procesos de institucionalización, de cómo esas acciones individuales que se expresan en sociedad y que pasan a formar parte de la realidad objetiva, se sedimentan, quedan cristalizadas en la sociedad, se convierten en parte de la cultura. Y las instituciones sociales entonces adquieren una legitimación cultural muy fuerte, se convierten en parte del sentido común, en parte de la naturaleza, pónganle comillas a la palabra naturaleza, en la naturaleza de la sociedad. Esto es un proceso que podemos pensar, que vincula a la sociedad con la cultura, lo que en la sociedad queda establecido como parte de la cultura. Algo que aparece también mencionado en la primera parte del libro de Berger y Luhmann, que ustedes no tenían para leer, y que retoma también, y que aparece también en la obra de este autor, Talcott Parsons. No lo escribí porque como no tienen para leerlo, no tiene sentido, solamente lo menciono ahora, a ver, oralmente. Digo, quizás debería aclarar que la obra de Berger y Luhmann era contemporánea a la obra de Talcott Parsons. Ambos estaban pensando con conceptos similares, aunque desde puntos de vista distintos. Talcott Parsons era un autor más estructural funcionalista, más sistémico. Berger y Luhmann pertenecían a una corriente paralela, una corriente opuesta, digamos, que era la fenomenología social. Pero tenían puntos en común. Esto comento como un detalle nada más. La relación entonces entre el individuo y la cultura es el aprendizaje, los individuos aprenden esos valores culturales que están establecidos, son mediante la socialización primaria, son mediatizados por los otros significantes y son aprendidos por los individuos de modo automático. Parsons distinguía entre aprendizaje y socialización, Berger y Luhmann los ponen un poquito juntos. Podemos pensar que en el proceso de socialización lo que se implanta justamente es esa noción del otro, sobre todo en la socialización primaria, del otro realizado, es decir, las normas, las pautas de comportamiento social, mientras que en la relación entre el individuo y la cultura lo que se va instaurando, se va internalizando es la forma de desenvolvernos como individuos en el marco cultural adecuado. Estos tres componentes son importantes porque van a aparecer a lo largo del texto de Marta Mancebo, y justamente lo que Marta Mancebo afirma es que estos componentes pueden cambiar, puede a veces modificarse la realidad objetiva, pero la cultura no ser transformada demasiado, y entonces es posible, no puede ser necesario demasiadas transformaciones en la realidad subjetiva, quizás en una parte sí y en otra no, pero cuando cambia la sociedad, cuando cambia la cultura,
forzosamente va a cambiar también la forma en cual los individuos se piensan a sí mismos y piensan su lugar en la sociedad y en el mundo. Esto es importante porque estos tres aspectos que componen la social, es decir, ¿qué queremos decir cuando decimos que componen la acción social? Que en cada pequeña acción que llevamos a cabo en sociedad hay una parte que es interna, que es subjetiva, una parte que es externa, que es objetiva, que corresponde a la sociedad, y una parte que es cultural, en la cual reproducimos valores culturales. Y que no hay manera de que nos comportemos en sociedad sin que aparezca, sin que en cada pequeña acción social haya un poco de cultura, un poco de sociedad y un poco de individualidad. Y esto sucede todo el tiempo y en la práctica es mezclado, solamente que es la teorización sociológica la que los separa a los componentes para poderlos analizar. Pero que cuando pero que uno puede identificar cambios en la sociedad, cambios en la cultura y cambios en la realidad interna de los individuos. Y entonces uno puede llevar a cabo un análisis un poquito más detallado y más profundo. Este sentido de presentarlo de esta manera. Pasemos a otro concepto que aparece muy fuertemente en el texto, trabajado a lo largo de todo el texto, ya sea como descripciones teóricas o como descripciones, como explicaciones teóricas o como descripciones empíricas. Este concepto es el concepto de Estado, un concepto muy caro a la sociología, a las ciencias políticas, y que, bueno, obviamente también tiene una comprensión desde el sentido común. Va a tomar dos definiciones de dos autores, que en realidad ya casi podríamos decir que eso, porque, Max Weber es yo creo que lo mencioné en la clase de presentación, uno de los fundadores de la sociología, uno de los considerados de los clásicos de la sociología. O'Donnell es un politólogo argentino, murió hace unos años, pero contemporáneo, digo, vivió hasta hace poco entre nosotros tres, que en gran medida retoma la definición de Estado de Weber y la agrega, la operacionaliza, la utiliza para pensar los estados modernos. Pero estas tres definiciones se complementan. ¿Qué es lo que decía Weber? ¿Qué es el Estado? El Estado es un instituto burocrático de dominio. ¿Qué quiere decir? El Estado es una institución social que funciona con una administración burocrática y cuyo objetivo es la dominación de la sociedad. Por eso es un instituto burocrático de dominio. Es una institución, una serie de instituciones, es una institución mayor que abarca, que se divide internamente, cuyo objetivo es el dominio. En el cumplimiento de ese objetivo establece un orden legítimo. Esta es otra característica central. Después vamos a ver en la próxima clase el concepto de legitimidad de Max Weber. Legítimo quiere decir que es aceptado por todos, y que no es puesto en discusión. Algo es legítimo cuando todos consideran que es válido, que lo que manda alguien que tiene un poder legítimo es válido y todos lo aceptamos, como por ejemplo el cumplimiento de estas disposiciones de la actual cuarentena en Argentina. Entonces, el Estado es un instituto burocrático de dominio que establece un orden legítimo, es un tipo de organización que es considerado legítima, sobre un territorio delimitado. Es decir, el Estado establece y controla ese orden de un modo legítimo sobre el territorio que el Estado abarca, que es lo que consideramos la nación. Y esto lo lleva a cabo mediante el ejercicio del monopolio de la coacción física. Esto es central. Para Weber, hay Estado cuando una determinada institución, cuando un determinado instituto ejerce sobre un territorio determinado el monopolio de la coacción física, que obviamente tiene la legitimidad para hacerlo. ¿Qué quiere decir el monopolio de la coacción física? Quiere decir que nadie más puede ejercer la coacción física legítima. Esto es importante. No quiere decir que no haya violencia, que no haya otras formas de coacción al interior del Estado. En un territorio, obviamente, pero cualquier forma de ejercicio de la coacción física que no esté autorizada por el Estado va a ser ilegítima y por eso va a ser sancionada. El Estado, mediante el ejército, mediante la policía, mediante la gendarmería, mediante los distintos organismos de control y también represivos, ejerce el monopolio legítimo de la coacción física en el territorio y eso es lo que le permite mantener y controlar ese orden.
¿Qué es lo que sigue diciendo Max Weber? Que el fundamento de la legitimidad de la dominación del Estado moderno es la ley. Los estados no modernos, por ejemplo, obtenían legitimidad mediante la creencia en la institución, en la religión. Es decir, el rey era designado por deseo divino, tenía su origen en un orden decidido por Dios, y entonces la legitimidad del rey tiene que ver con esas formas tradicionales, o, bueno, Weber habla de tradicionales o carismáticas, no me voy a poner a explicar ahora eso porque lo vamos a ver después, pero los reyes no eran reyes porque en la Edad Media, digamos, porque así lo ordenaba la ley, sino que eran reyes porque ya sea por tradición o por creencias religiosas, y también por el ejercicio restricto del poder que tenían. Pero en los estados modernos es la ley lo que da legitimidad. Lo que hace que todos aceptemos las órdenes del Estado es que hay una ley a la que el Estado exige obediencia, pero a la que también el Estado se haya sometido. Y esa es la diferencia que Max Weber señala entre el Estado moderno y los estados premodernos, que la legitimidad de la dominación del Estado está establecida, está por la ley, está definida, sí, sostenida por un sistema de leyes que todos aceptamos como válidos, sistema de leyes que también regula el propio Estado. Los poderes del Estado deben también se constituyen a partir del respeto de ese sistema de leyes que dice, por ejemplo, cómo es que hay que votar y cómo es que alguien puede llegar a ser presidente, cómo es que alguien puede llegar a ser juez, cómo es que alguien puede llegar a ser legislador. Ahora bien, en el mantenimiento de ese orden legal, el Estado moderno se orienta al bien colectivo. El mantenimiento del orden legal orientado al bien colectivo es considerado la función esencial del Estado. Eso es algo que es una característica mucho más moderna de los estados, esta noción de bien colectivo. O'Donnell afirma que el bien colectivo es la esencia, es la función esencial del Estado. Y la dirección de esta función esencial es garantizar la ciudadanía a todos los miembros de ese territorio sobre lo que el Estado ejerce su dominio. Es decir, la función esencial del Estado es garantizar la ciudadanía a todos los miembros del bien colectivo. Esto es algo que Weber agrega, que O'Donnell agrega a la definición de Weber, el concepto de ciudadanía. No es solamente garantizar el orden, que esa es una función importantísima. No hay posibilidad de pensar en el bien colectivo cuando hay una sociedad desorganizada, por ejemplo, marcada por relaciones violentas, pero que ese orden entra al bien colectivo garantizando la ciudadanía. Vamos acá a hacer un salto, vamos a pasar luego al concepto de ciudadanía, pero por lo pronto hacíamos referencia recién, esto uno lo podría haber ordenado de otra manera, hacíamos referencia a la ley. Más adelante en el texto, yo lo puse ahora porque tiene que ver con una definición teórica, más adelante en el texto aparece una mención a un desarrollo teórico que hace Moreno Campo, que fue un fiscal de Argentina, fue uno de los fiscales que se encargó, por ejemplo, de los juicios a la Junta, que estuvo a cargo de la acusación por terrorismo de Estado y genocidio a los componentes de la Junta Militar de la dictadura que empezó en 1976, y plantea esta distinción entre las normas míticas y los códigos operativos que enmarcan el funcionamiento de la ley. La ley es un sistema de reglas sancionado legítimamente, sancionado por los canales administrativos correspondientes, pero que sin embargo incluyen también formas de aplicación. Lo que Moreno Campo dice es que una cosa son las normas míticas, es decir, el sistema normativo formal, las reglas y prohibiciones vigentes en una sociedad, y otra cosa son las formas en las que esas normas se aplican operativamente. Y entonces hay que distinguir las normas míticas de los códigos operativos. Los códigos operativos es el modo en el cual esa ley se pone en vigencia, por las
los organismos correspondientes, es decir, las fuerzas policiales, las fuerzas que actúan, la gendarmería, la prefectura, que actúan en el cumplimiento de la ley. Y eso no es lo mismo, los códigos operativos no son los mismos que las normas míticas. Los códigos operativos son un sistema normativo informal, no explícito, que generalmente está oculto, es decir, es secreto, pero que es reconocido tanto por quienes lo ejercen como por quienes se hayan sometidos a él. Es decir, todos más o menos sabemos que dentro de la ley qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, aunque la ley las prohíba y a veces aunque la ley las permita. Esto genera un margen de acción bastante amplio y lábil a las fuerzas de seguridad. Es el efectivamente aplicado por el aparato de control y las fuerzas coercitivas del Estado. Es decir, lo que en verdad aplican eh, las fuerzas de seguridad son los códigos operativos. A veces sustentan esos códigos operativos en esas normas míticas y a veces se apartan actuando ilegalmente, pero con cierta lógica de funcionamiento. Lo que dice Moreno Campo es que en la historia argentina esta distinción entre normas míticas y códigos operativos ha existido siempre. Podríamos pensar que en cualquier sociedad, si nunca se lleva a cabo la aplicación irrestricta, perdón, la aplicación estricta, quise decir, estricta de las normas, sino que siempre hay cierto margen de informalidad, cierto margen en el cual eh, se juega la aplicación de esas normas. Pero que en la Argentina, si bien eso ha existido siempre, esto se ha profundizado y ha tomado un cariz distinto a partir de la última dictadura militar, algo que vamos a ver después. Esto digo, lo presento ahora porque estos son todas distintas conceptualizaciones teóricas que van a irse desarrollando, que van a aparecer a lo largo del texto. Las tengo que presentar solamente aquí para que luego podamos hacer referencia a ellas sabiendo ya de qué se trata, y que ustedes puedan volver entonces cuando aparezca en el texto alguna de estas conceptualizaciones para explicar algún proceso histórico concreto, pueden volver y retomarla para saber qué quería decir. Bien. Habíamos hablado del Estado, el Estado se legitima, el Estado moderno se legitima mediante el sistema de leyes, mediante la ley, pero el Estado moderno no ha tenido una sola forma. En el texto aparecen mencionados explícitamente dos formas que ha adquirido el Estado moderno durante el siglo XX, y aparece solamente mencionada al final una tercera forma que también habría que aclarar, porque está asociada, es una forma que vendría a complementar lo que sucedió después y cómo eso fue cambiando más adelante. Es decir, lo que vino después de esa forma original del Estado, que es el Estado liberal, lo tiene en pantalla, lo comento, cómo el Estado liberal lo reemplaza el Estado social o Estado de bienestar en ciertas condiciones históricas, y cómo el Estado social o de bienestar lo reemplaza o Estado benefactor, aparece también ahí mencionado, lo aclaro ahora, son todos sinónimos: Estado social, Estado de bienestar, Estado benefactor. En realidad no son estrictamente sinónimos, hay una diferencia entre el Estado social y el Estado de bienestar, pero aquí en el texto aparecen como sinónimos, así que vamos a trabajarlos de esa manera. Digo, y al Estado de bienestar lo reemplaza o le sucede el Estado postsocial o Estado neoliberal, que en la medida en que retoma algunas características de ese Estado liberal, pero no es exactamente igual, digo, en la medida en que esto sucede, yo le agrego la descripción de lo que era el Estado liberal. Estos tres estados se suceden en el tiempo, así que van a aparecer también en el transcurso de la descripción histórica, pero acá lo presentamos como conceptos teóricos en sus características principales. El Estado liberal es la primera forma de Estado moderno que aparece a finales de la Edad Media, que aparece en el transcurso de esas dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Es una forma de organización de la sociedad, una forma de construcción de un orden político legítimo en un territorio dado, que se define como un Estado de derecho, es decir, plantea un Estado que se sustenta en la ley justamente
y no en el origen divino o antiguo o tradicional del poder. En la medida en que el Estado surge a finales de la Edad Media, se aparece como una transformación social, económica y política en beneficio del desarrollo del capitalismo. Por eso decía yo, va a la par de la revolución industrial y del cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna. Decía recién, un instrumento de transformación social, económica y política en beneficio del desarrollo del capitalismo y de la clase burguesa en ascenso. Ese Estado liberal también se lo conoce con autores socialistas como Marx como Estado burgués. Presupone la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, el Estado liberal no es necesariamente un Estado democrático, es un Estado que presupone la división, es decir, un Estado democrático en su forma, un Estado, perdón, republicano. Incorpora ciertas formas de democracia, pero puede ser una monarquía constitucional, como por ejemplo Inglaterra actualmente, como por ejemplo Holanda, como por ejemplo España actualmente. Es decir, el Estado liberal de comienzos de la sociedad moderna, estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, no es un Estado, podría haber puesto los siglos, ¿verdad? Ahora me doy cuenta, bien, los agregaré después para otra clase más adelante. El Estado liberal, digo, presupone la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, ya sea bajo una forma republicana como monárquica. Establece, como decía recién, ciertas formas de participación democrática, aunque no una democracia completa, porque hay siempre, en esa forma de Estado, había restricciones según capacidad económica o género. Por ejemplo, había restricciones de lo que se llama un sistema de elección censitario, solamente podían votar en algunos estados, solamente podían participar de las elecciones quienes tenían determinada propiedad o determinada capacidad adquisitiva. Es decir, los pobres no votaban porque no se los consideraba individuos plenamente libres, ya que dependían económicamente de otros, ¿no? al no tener propiedad, y entonces no podían tomar decisiones autónomas. Esa era la conceptualización. Esta idea de un voto asociado a la capacidad económica o a la propiedad sigue apareciendo en la Argentina hoy en día, y uno escucha o lee esas cosas y las escucha por los medios de comunicación, así que no se crean que es algo tan extraño. Y obviamente también restricciones de género, las mujeres no votaban, por ejemplo. Tampoco votaban la gente de color, y en Argentina no votaban, por ejemplo, los pueblos originarios. Así que no era una democracia completa. Ese Estado liberal se orientaba a garantizar la plena vigencia y el respeto irrestricto del ejercicio de las libertades individuales. Es decir, garantizaba los derechos civiles. Un Estado que prácticamente no participaba de la vida social más que para hacer respetar la libertad individual, es decir, los derechos de los individuos, y sobre todo el derecho de propiedad, era el que más le interesaba proteger. La actividad económica de este Estado se orientaba se orientó en un primer momento a la privatización de los medios de producción, es decir, a eliminar todos los derechos comunitarios o tradicionales, sobre todo en relación a la tenencia de la tierra, a eliminar todas las formas de propiedad comunitaria, a privatizar la tierra y permitir la adquisición, ya sea tanto de la tierra como de cualquier otro medio de producción, por los poseedores privados de capital. Es decir, lo que hace el Estado es brindar las condiciones para el despegue del capitalismo, generar una trama de leyes y de modificaciones estatutarias que elimina la propiedad comunal de la tierra, que existía antes, y cualquier tipo de propiedad comunal del trabajo, como también existía antes en los gremios de artesanos, y establecer absolutamente la propiedad privada y encargarse de defenderla contra cualquier tipo de ataque a ella, ante cualquier intento de colectivización, por ejemplo, de los trabajadores, o de reclamos en torno
a la propiedad, al uso de la tierra o a las situaciones de explotación laboral, el Estado siempre intervenía en favor de los propietarios. Como lo decía recién, no interviene en los conflictos sociales más que para proteger el ejercicio, bueno, repetí, restricto el ejercicio absoluto de la propiedad privada. Esto, como les decía recién, el Estado liberal tiene distintas formas y se va desarrollando durante un periodo prolongado, pero a la medida que se desarrolla la sociedad industrial, los procesos de industrialización, de que adquiere mayor fuerza la clase obrera, pero sobre todo a partir de las crisis que se van sucediendo, bueno, esto lo desarrollo después, surge un nuevo tipo de Estado que es el Estado social o Estado de bienestar, que viene a reemplazar al Estado liberal sin abandonar, obviamente, la forma de ser un Estado de derecho, de la división de poderes, de la forma democrática, pero a diferencia del Estado liberal, el Estado social o de bienestar interviene activamente en la economía, garantiza amplios derechos sociales, es decir, se ocupa de cumplir funciones que el Estado liberal no cumplía, asume el rol de mediador en los conflictos entre las clases sociales, y si bien hay antecedentes en Alemania en 1887, en el periodo de la época de Bismarck, de un Estado que garantizaba cierto acceso a la seguridad social y a la salud, y en Estados Unidos, luego de la crisis de 1929, con el New Deal o nuevo acuerdo, se instaura con fuerza en la reconstrucción social, económica y política luego de la Segunda Guerra Mundial, así más o menos a partir del 45 en adelante, y por eso se dice que este Estado duró 30 años, entra en crisis y comienza a perder capacidad de acción más o menos a mediados de la década de 70, luego de la crisis capitalista mundial de 1973. Es un tipo de Estado, vieron que tiene características distintas al Estado liberal, justamente a partir de la crisis del Estado social, surge un nuevo tipo de Estado, ese Estado que Marta Mancebo llama, tomando nombres que se le ha dado, postsocial o Estado neoliberal. Es un tipo de Estado que retoma algunas características similares del Estado liberal, es decir, reduce las funciones estatales al mínimo posible, deja de ocuparse o recorta, sin embargo, decía recién, retoma algunas características del Estado liberal, pero habiendo tenido en el medio al Estado de bienestar, con lo cual el Estado no es estrictamente un Estado liberal porque toda su acción se orienta a modificar las formas de existencia y de participación social del Estado que habían existido antes. Entonces, recorta el presupuesto en salud y educación, desregula los sistemas de protección social, jubilaciones, derechos laborales, abandona la regulación económica del mercado, deja de intervenir en la economía, regulando los procesos económicos. Cuando intervienen los conflictos es siempre a favor del capital, reprimiendo las protestas de trabajadores y desocupados, y generando también, bueno, algo que voy a trabajar después, condiciones para el incremento de la ganancia de los capitalistas. Cambia el concepto de ciudadano por el de consumidor de servicios públicos, algo que vamos a ver ahora después, en torno a qué significa esto del concepto de ciudadano, es decir, eso quiere decir, esto de cambiar el concepto de ciudadano por el de consumidor de servicios públicos implica que los servicios públicos dejan de ser un derecho garantizado a todos los miembros de una nación, es decir, a todos los ciudadanos de un Estado, sino que se convierte en un servicio que quien tenga los recursos lo puede consumir y quien no los tenga no lo podrá. El consumidor no tiene derecho a consumir, sino que consume a la medida en que puede y tiene los medios para hacerlo. Surge a mediados de la década de 70, como comentaba recién, pero se generaliza, en sus primeras formas, se generaliza con las reformas neoliberales propuestas por el Consenso de Washington en 1989, y con esto va de la mano, algo que también después menciono, me estoy adelantando un poco, de la caída de la Unión Soviética. Bien, estos son los tres tipos de Estado entonces que hay que tener en cuenta: el Estado liberal,
y que van a aparecer mencionados a lo largo del texto, más profundamente trabajados el Estado social o de bienestar y el Estado neoliberal. En eso se concentra el texto, pero siempre hay que tener como referencia de dónde parte esto. Estos son los tres modelos de Estado que Humberto Mancebo utiliza en el texto. Hablábamos del concepto de ciudadanía. ¿Qué quiere decir la ciudadanía? Por empezar, es un concepto amplio. La noción de ciudadanía abarca tanto el derecho privado como el derecho público. Es decir, no está restringido a una sola forma del derecho. Es un concepto jurídico abarcativo. En el fondo del concepto de ciudadanía está el supuesto de la obligación del Estado de dar un trato justo a todos los ciudadanos. Ser ciudadano implica estar en plena posesión de derechos ante el Estado. Un extranjero no tiene los mismos derechos que un ciudadano. Hay ciertas cosas, obviamente, que no puede hacer y está obligado a tener ciertas limitaciones en su actividad en la sociedad. Un ciudadano tiene plenos derechos y no puede haber diferencia en los derechos entre un ciudadano y otro bajo ninguna circunstancia y por ninguna causa. Tiene su origen en las ideas de la Revolución Francesa sobre los derechos del hombre y del ciudadano, donde se establecen los derechos iguales para los miembros de una nación, pero no ha querido decir siempre lo mismo. La consolidación plena de la ciudadanía, la ciudadanía plena, se ha dado en 3 etapas consecutivas. Como comentaba recién, en el Estado liberal solo se hacía referencia a los derechos civiles, es decir, a la libertad individual, a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad. No mucho más que eso. Ser ciudadano implicaba solamente tener derecho a hacer lo que uno pudiera hacer que la ley no prohibiera. Y no garantizaba nada más que ese ejercicio de la libertad individual. El derecho a votar, para aquellos que tenían acceso a la propiedad, y el derecho político, el derecho a la participación política no era absoluto, era solamente para algunos. Pero durante el siglo XIX, durante finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ahí me falta poner durante finales, pero en realidad durante más que finales del siglo XIX, comienza una serie de reformas democráticas, la lucha de las mujeres por el acceso al voto, por ejemplo, la participación política, se empiezan a eliminar las limitaciones de ingresos para la participación política, se pasa a una política de masas, el acceso de los sectores trabajadores y populares a la participación política, surgen los partidos de masas, que luchan en esta dirección, y se consigue entonces, se consolidan los derechos políticos. Los derechos políticos indican justamente la igualdad, un tipo de ciudadanía que establece la igualdad de todos los individuos, de todos los miembros de un Estado, de todos los miembros de un Estado, a la participación política. Durante el periodo de vigencia de la ciudadanía civil, no había derechos políticos universales. La ciudadanía política implica derechos políticos universales. Cualquier ciudadano puede participar, ya sea como elector o como candidato, en la disputa política, sin que haya distinciones de género ni distinciones económicas. Pero durante el siglo XX y con el desarrollo del Estado social, comienza a generalizarse, a establecerse un tercer tipo de derechos que ya se había planteado en la Revolución Francesa, que son los derechos sociales y económicos. Los derechos de todos los individuos a tener una vida digna como ciudadanos del Estado, a tener acceso a los mismos beneficios sociales que los demás, a tener acceso, por ejemplo, en la época posterior a la Revolución Francesa se discute mucho el derecho al trabajo. Es más, durante un periodo acotado se establece que el Estado tiene la obligación de dar trabajo a todos los individuos, y ya sea que el trabajo sea productivo o no. Esto forma parte de toda una discusión teórica y social que continúa, pero que se concretiza a mediados del siglo XX en
los derechos esenciales a la salud y a la educación. La ciudadanía social implica una perspectiva de igualdad de todos los ciudadanos a tener ciertos beneficios sociales que no deberían estar diferenciados ni por género, ni por etnia, ni por posibilidades económicas. Los derechos sociales son siempre una forma de ciudadanía que está en progreso y que está en discusión. Hasta dónde llega el alcance de la ciudadanía social, hasta dónde el Estado tiene la obligación de proveer beneficios sociales para todos los individuos, más allá de la capacidad económica o de la posición social individual. Pero el Estado social se plantea como objetivo justamente lograr la plena ciudadanía social. Bien, vamos a continuar. Esto ya llegó un tiempito, pero estamos en una parte, estamos ya en la segunda parte, que nos remite al contexto histórico. Estos conceptos que estuvimos viendo hasta recién nos permiten pensar entonces cómo es que se llevó a cabo, cómo es que se tomó forma la crisis de la relación sociedad-Estado que comienza en Argentina en 1976. Lo que va a llevar a cabo Marta Mancebo es una relación entre estos conceptos que estuvimos viendo recién y lo que sucede en la Argentina a partir de la dictadura de 1976. Pero para eso hay que plantear un recorrido histórico que vaya incluso más allá de la Argentina. Porque la última dictadura militar establece en la Argentina una nueva forma de acumulación, un nuevo proceso económico, una transformación económica que surge, no solamente en Argentina, que surge en el mundo a partir de la gran crisis mundial del capitalismo de 1973, y esto habría que explicarlo para poder comprender bien de qué se trata. Esta crisis da origen a una profunda transformación en todos los niveles, pero sobre todo una profunda transformación económica, pero que va a abarcar todos los niveles, porque va a abarcar el nivel político y va a tener profundas consecuencias en el nivel social y también en la subjetividad, que se va a expandir a todo el planeta y dará lugar al proceso que conocemos con el nombre de globalización. Si bien la globalización es un fenómeno que comienza ya con la revolución industrial y con el desarrollo de las vinculaciones comerciales y la expansión del capitalismo por todo el planeta, es la profundización de esta mundialización económica, lo que conocemos con el nombre de globalización, y esto se genera a partir de 1989. Bien. Para esto es importante comprender entonces cuál es el recorrido histórico del Estado social. Algo ya estuve adelantando hace un ratito. Una de las consecuencias de la crisis de 1973, que vamos a trabajar después, en un ratito, fue el debilitamiento de los estados de bienestar en todo el mundo. El estado de bienestar o estado social había surgido, como yo comentaba hace un ratito, como respuesta a los conflictos sociales que se habían desatado en el seno del Estado liberal, los conflictos políticos que habían tomado la forma de este surgimiento, por ejemplo, de los partidos socialistas y comunistas, que habían llevado a que en 1917 se diera en Rusia una revolución bolchevique que va a instaurar un nuevo modelo de sociedad asociado al comunismo, y que había generado una serie de conflictos, de revoluciones en 1848, por ejemplo, una serie de conflictos que habían atravesado, que periódicamente atravesaban todas las sociedades capitalistas, pero que siempre se habían resuelto en el seno del Estado liberal, pero que paulatinamente se iban agravando hasta esa crisis importantísima de 1929, que va a generar las condiciones para que en toda Europa se comience a pensar
en una nueva forma de organización de la sociedad dirigida por el Estado, pero con pérdida de derechos y sin formas democráticas, lo que llamamos totalitarismo. El nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el falangismo en España, son todas reacciones políticos sociales a un modelo de Estado que ya estaba en crisis desde antes, pero que ya luego de la crisis de 1929 parece no tener salida. Luego viene todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero una vez que se establece la reconstrucción de las sociedades en la posguerra, surge un nuevo modelo de Estado que va a durar más o menos 30 años, que se orienta a encauzar esos conflictos sociales de la mano del rol mediador del Estado, y para eso despliega una serie de políticas públicas orientadas a la inclusión de los colectivos sociales, a la ampliación de la ciudadanía, construyendo la ciudadanía social, y sobre todo interviniendo fuertemente en los procesos económicos con un sentido redistributivo. Es decir, orientando la economía de la sociedad no solamente a la acumulación de a la ganancia empresaria y a la acumulación del capital, sino a la distribución del producto social de un modo más equitativo, aunque no igualitario, es decir, no se trata de una sociedad comunista en la cual se reparten los productos de, de los beneficios sociales por igual, condiciones de igualdad de todos los miembros de la sociedad. No se trata de una sociedad comunista, sino de una sociedad que por lo menos se plantea ciertas nociones de equidad y de justicia social en la distribución de los beneficios sociales, que implica cobrar impuestos a los sectores de mayor poder adquisitivo, impuestos a la comercialización de productos y al funcionamiento de la economía, para con eso poder poder otorgar beneficios sociales como salud universal, educación generalizada y asistencia a los ciudadanos en condiciones de necesidad. Todo esto implica también un crecimiento del Estado, un desarrollo administrativo del Estado que tenga en cuenta todas las posibles situaciones que el Estado debe atender. Eso quiere decir redistribución. Pero a la par de esto, con el Estado social se afianzan también valores y representaciones sociales que van construyendo y van naturalizando, se van convirtiendo en construcciones sociales de sentido común que tienen que ver con una cultura de la solidaridad y un sentimiento comunitario de pertenencia compartida, de un destino compartido. Es decir, el Estado social se legitima no solamente en la ley, que las leyes el marco legal es básicamente el mismo que el del Estado liberal, sino que se legitima en esta cultura de la solidaridad y en esta percepción generalizada y que no casualmente surge con fuerza luego de una tragedia mundial, universal, como fue la Segunda Guerra Mundial, de que somos una comunidad, de que tenemos un destino compartido y de que entonces es correcto sacrificar una parte de los beneficios individuales para poder atender las necesidades de la mayoría. Por supuesto que estas nociones de solidaridad y sentimiento comunitario eran también criticadas y atacadas tanto por izquierda como por derecha. Por derecha se criticaba el rol intervencionista y, en cierta medida, decían los liberales, constrictor de la libertad. Por izquierda se acusaba al Estado de una excesiva burocratización, de haberse convertido en un pulpo gigantesco que absorbía todo y que no dejaba lugar a las expresiones culturales y políticas disconformes. Pero esto eran cuestiones que tenían muy poca fuerza. El Estado tenía durante este periodo, mientras funcionó adecuadamente, tuvo una gran legitimidad. En Argentina pensemos en el peronismo primero y en el desarrollismo después. Nadie ponía en duda ni discutía en ese periodo
que el Estado tenía que tener una fuerte función social y económica y tenía que orientar los procesos, por ejemplo, en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, tenía que orientar los procesos de desarrollo económico para poder alcanzar la prosperidad. Eso era algo que era de sentido común y nadie lo ponía en duda, y a su vez era también de sentido común la idea de que no había un interés privado por encima del interés colectivo. En este periodo histórico, a nadie, por ejemplo, se le hubiese ocurrido salir a cacerolear o manifestarse a favor de una empresa privada como Vicentín o como Tachín, por ejemplo. No se hubiese pasado por la cabeza ni a quienes aceptaban el lugar del Estado social, ni a quienes los criticaban, porque hubiesen sido sancionados, digo, moralmente hubiese sido inaceptable. Se manifestar a favor de una empresa privada, de una gran corporación cerealera, o de una gran corporación multinacional. Voy a hacer una pausa en este. Voy a dejar de compartir un segundo, quiero ver si se está grabando porque me apareció un ruido extraño. A ver qué es lo que pasa. A ver si se me cortó y estoy hablando solo. Dejar de compartir. Vamos a ir un poco a ver a la pantalla, a ver si esto se sigue grabando. Bien, se sigue grabando, no sé qué fue lo que pasó. Yo creo que sigo en pantalla, pero bien, voy a volver entonces a compartir la aplicación, que creo que nunca se fue porque no la dejé de compartir, pero la voy a poner en pantalla para poder verla ahora sí. Bien, continuamos entonces. Decía, tenía un gran consenso, aunque había, por supuesto, siempre ciertas posiciones discordantes. Por ejemplo, en mayo del 68, el famoso mayo francés, es como una fuerte la aparición de todas las críticas que se habían ido acumulando, y no casualmente pocos años después el estado de bienestar o el estado social va a entrar en crisis. Bien. Vemos de pantalla, que no se cambia. Bien, no me cambia la pantalla, a ver qué pasa con esto. Quiero cambiar de pantalla y no me cambia. Todo está medio trabado. Espérenme un segundito. ¿Qué es lo que pasa con el PowerPoint acá? Bien. Ahí está, ahí pasa. Bien, como decía recién, sin embargo, aún con sus logros, el Estado social fue arrastrando casi desde sus inicios una serie de problemas que se originaban en sus mismas características. Por un lado, padecía una contradicción irresoluble en la base de su legitimación social, en la medida en que ésta se asentaba en la capacidad inclusiva del Estado, es decir, la legitimación, como yo comentaba recién, del Estado, estaba arraigada en la capacidad del Estado de incluir cada vez más demandas, cada vez más colectivos, cada vez más personas, y sin embargo, lo que se le iban acumulando al Estado era justamente las demandas de inclusión, es decir, cada vez más sectores de la sociedad reclamaban la atención y la asistencia del Estado, cada vez más colectivos sociales reclamaban ser tenidos en cuenta, y en la medida en que el Estado, no, por su propia también administrativa, por su problema de organización, una estructura burocrática que cada vez se trababa más y funcionaba peor, y también por las limitaciones económicas, no podía dar abasto a todas las demandas de inclusión, y entonces, si su legitimación tenía que ver con la inclusión, pero se había incapacitado de incluir a todos los que demandaban, ahí ya aparecía un problema. Pero a su vez, en cuanto el Estado social se presentaba también como un Estado profundamente democrático, que incentivaba en esta mirada solidaria, en esta construcción discursiva, ideológica, basada en la solidaridad y en el sentimiento comunitario, eso implicaba que todos podían participar, que todos los miembros de la sociedad podían participar de las políticas, de la decisión de las políticas públicas, y esto es lo que
garantizaba el consenso del Estado. Pero, sin embargo, justamente que el Estado se convierta en el foco, en concentrar todas las discusiones políticas, lo ponía también en el foco de todas las críticas. Con lo cual, el Estado tenía un problema porque cuando era profundamente criticado, profundamente atacado, no podía enfrentar, por ejemplo, el Estado social no podía reprimir cuando se le demandaban, se le establecían demandas políticas más allá de que tuviesen la forma que tuviesen. No podía actuar libremente, es decir, el funcionamiento del poder estaba expuesto a la crítica social en la medida en que concentraba todas las disposiciones sociales del actuar político. Como era el centro de la política del Estado, era también el centro de la crítica. Y eso generaba también, cuando más participación política el Estado estimulaba, más oposiciones políticas obtenía. Y eso era una paradoja. Pero a su vez también generaba efectos no deseados en su actividad económica, ya que al participar activamente e involucrarse profundamente en los procesos económicos, orientándolos hacia la redistribución del ingreso, estimulaba una economía de consumo, es decir, el acceso a los beneficios económicos por gran parte de la población, pero también desalentaba, y esa era una crítica que le hacían los sectores de derecha, liberales. Las críticas políticas, esta posición del Estado de convertirse en el centro de las críticas, tenía que ver con las críticas por izquierda, es decir, se le exigía al Estado mayor democratización, se le exigía al Estado mayor participación, se le exigía al Estado mayor apertura, y cuando más se abría políticamente al Estado, más se le exigía. Las críticas políticas eran más de izquierda, y las críticas económicas venían más desde la derecha. Lo que decía la derecha era cuál era el incentivo de los capitalistas a invertir, por más que hubiese un aumento de la demanda, un aumento del consumo, si ese aumento del consumo no se reflejaba en un aumento de la ganancia para los capitalistas, porque el Estado reorientaba esa ganancia hacia la distribución. Esto no quiere decir que los capitalistas no ganaran, sino que no ganaban todo lo que podrían ganar con ese nivel de consumo, y entonces comienza paulatinamente cuando más el Estado alentaba el consumo, más desde el sector privado, ya sea por decisión basada en las acciones económicas o por propio interés político de los capitalistas de debilitar al Estado, menos invertía y menos se acumulaba, y el capitalismo necesita una base de acumulación de capital para poder dar lugar y de acumulación e inversión de ese capital acumulado para poder transformar y mejorar, perfeccionar los procesos productivos, justamente, y cuando los procesos productivos no se mejoran y no se perfeccionan, se suelen estancar, se estanca la producción, y se genera entonces una crisis de demanda, puede ser, sí, mayor demanda con poca producción, pero cuando no hay una respuesta mediante inversión que satisfaga esa demanda, lo que hay es una crisis de acumulación. Es decir, no había, decían los sectores de derecha, un capital acumulado para poder atender la demanda creciente, y no había tampoco motivación para llevar a cabo esa inversión. Todas estas dificultades hacen la eclosión en un momento muy, muy específico, que es 1973, donde se da una guerra entre el recientemente creado Estado de Israel y los países árabes que lo rodeaban, que sentían que ese territorio les había sido robado. Acuérdense que, no sé si lo saben, el territorio de Palestina, que ocupa actualmente Israel, era una colonia, era un territorio de ocupación colonial inglesa, que luego de la Segunda Guerra Mundial le he cedido a ciertas organizaciones del pueblo judío para que funden un Estado. Esto con toda obviamente que la intención de Inglaterra y de las potencias occidentales es poner una cuña
de interés político occidental en el seno de un Medio Oriente que ya que se estaba convirtiendo, se había convertido en un gran productor, se sabía que ahí estaban los pozos petroleros que alimentaban el mundo, y tenían mucho interés en un momento en el cual muchas de esos países que habían sido prácticamente colonias occidentales se comienzan a autonomizar políticamente. Entonces las potencias occidentales tenían mucho interés en poner una cuña ahí de control en el Medio Oriente, además de que era un acto de justicia, de reparación histórica por el holocausto, por la tragedia que había sufrido el pueblo hebreo, que habían sufrido los judíos europeos. Pero bueno, es toda tiene esas dos aristas. La cuestión es que eso genera una serie de conflictos con los países árabes que sienten que, por un lado, han perdido territorios y por otro lado hay una intromisión occidental. Hay una serie de conflictos. En 1973 se desencadena la guerra de Yom Kippur, que es una en la cual Israel avanza, expande sus fronteras, invade territorio árabe ante una serie de ataques o de provocaciones. La cuestión es que se genera todo un conflicto bélico en el cual las potencias occidentales intervienen apoyando militarmente y con recursos a Israel. Israel gana muy rápidamente ese conflicto porque tenía un gran poderío militar basado en ese apoyo occidental, y la respuesta de los países árabes, que hasta entonces alimentaban la economía mundial con un dólar muy barato y con una gran producción de petróleo. Cuando hay mucho de algún recurso, ese recurso es barato. Cuando hay poco de ese recurso se vuelve caro. Lo que hacen los países petroleros es cerrar la canilla de petróleo, dejar de producir, y entonces eso genera un aumento drástico del precio del petróleo, y eso pone en jaque a todas las economías de estos estados, las cuales estaban basadas en la producción en masa y el consumo en masa, con un gran uso de energía fósil. La consecuencia fue el freno de la economía mundial. Un petróleo caro impide seguir produciendo al ritmo que se estaba produciendo y con los costos que se estaban produciendo, y vender a los precios a los que se estaba vendiendo, y un incremento de los precios, una creciente presión inflacionaria, con un estancamiento de la producción, es lo que se conoce como estanflación. Y eso lleva entonces a que el Estado social ya no pueda satisfacer las demandas. El Estado social ya no tiene al frenarse la producción, se frenan también los ingresos del Estado, ya no tiene los recursos para atender esas demandas. Se generan un aumento, por ejemplo, también de la desocupación y de la pobreza, y el Estado se ve obligado a atender por su propia forma de existencia, por su institución, a atender esas demandas, y se le complica cada vez más. Y entonces, mediante este acrecentamiento de los conflictos internos y los ataques externos de la derecha, que comienzan a acusar a la crisis, al Estado como culpable de esta crisis, perdón, el Estado el Estado social, el Estado de bienestar, comienza a fracturarse, comienza a ser modificados. Por ejemplo, los partidos políticos que garantizan en las democracias occidentales, que garantizaban ese Estado social, comienzan a perder las elecciones y comienzan a tener mucho más fuerza política los sectores liberales que critican a ese Estado. Pero en Argentina vamos a ver que en Argentina tuvo otra forma, que tiene que ver con la dictadura militar. Entonces, los estados de bienestar van perdiendo fuerza, se van transformando, y va surgiendo un nuevo modelo de Estado que se va estableciendo a partir de los triunfos políticos cuando se hizo por la vía democrática de las orientaciones políticas neoconservadoras o neoliberales, y en el contexto de un nuevo discurso que comienza a generalizarse, que surge de las críticas que se le hacían al estado de bienestar, un discurso que pasa a ser conocido como el neoliberalismo. El neoliberalismo surge retomando ciertos principios básicos de aquel viejo liberalismo, pero surge más como una reacción teórico-política contra el estado intervencionista y de bienestar. Eso lo define así un historiador inglés que se llama Perry Anderson. En ese discurso
lo que se plantea es que la desigualdad social deja de ser vista como un problema a solucionar. Es decir, ya no hace falta hacerse cargo de la desigualdad social. Es una condición natural de la sociedad y debería dejarse así. Por eso se habla de sociedades saludablemente desiguales. Está bien que haya desigualdad social en las sociedades porque eso motivaría a la gente a progresar y a diferenciarse de los que tienen de los que menos tienen. Bueno, esto lo dejamos así. Y la acción del Estado, por eso el Estado neoliberal, no, si bien tiene el discurso del Estado mínimo, no plantea un Estado ausente de la actividad económica, sino que el Estado tiene que reorientar su actividad económica a facilitar y muchas veces a garantizar. En la Argentina el Estado ha garantizado la ganancia de las empresas de servicios privatizadas, por ejemplo. El Estado se orienta a facilitar y a veces a garantizar la ganancia empresaria, convirtiendo la acumulación privada en un interés público. Fíjense que esto intenta dar respuesta o se basa en ese diagnóstico de la crisis de 1973 como una crisis de acumulación. Y entonces la acumulación, ¿qué es la acumulación? Es la acumulación de riqueza privada por parte de los grandes capitalistas. La acumulación privada se convierte en un interés público. El Estado se orienta a facilitar la acumulación privada. Ya no busca proteger o incrementar los derechos sociales, sino por el contrario, limitarlos o eliminarlos en la medida en que se piensa esos derechos como una traba para esa acumulación privada y que posibilitaría la salida de la crisis. La inversión social pasa a ser considerada un gasto y el Estado se reconvierte, es decir, ese proceso que se conoce como reforma del Estado, lo que significa es una reconversión del Estado, mediante el cual el Estado se desentiende, se libera, cierra las áreas vinculadas, cierra o les disminuye el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, los ministerios de salud o de educación convertidos en secretarías, desatendiendo las áreas vinculadas con los derechos económicos y concentrando su atención en las necesidades e intereses de los sectores empresarios y financieros, proponiendo una serie de reformas impositivas, laborales, jubilativas, jubilatorias, del mercado de cambio, y un factor importante que cobra fuerza en los primeros momentos, tiene que ver con la modernización de las fuerzas de seguridad, porque ya se sabe que van a ser necesarias ante las protestas que surjan en rechazo a las nuevas medidas. Como decía recién, la intervención del Estado en la economía no se orienta ya a la distribución del ingreso, sino a mejorar las condiciones de la ganancia empresaria, tanto a través de reducción o eliminación de los derechos laborales como del incremento de la desocupación. Es decir, el Estado comienza también a vender o a cerrar empresas estatales, a expulsar trabajadores que incrementan la masa de trabajadores desocupados, una propuesta de trabajo, y eso permite un descenso también, un descenso de los un descenso de los un descenso de un descenso de los salarios, me tildé, un descenso de los salarios ante la mayor pugna por los escasos empleos disponibles. Eso, sumado a las reformas laborales, a la pérdida de derechos laborales e incremento de la desocupación, permite llevar al nivel más bajo posible los salarios y de esa manera también incrementar la ganancia empresaria. El Estado neoliberal se presenta a sí mismo como una versión modernizada, remozada del Estado mínimo liberal, pero no se trata, como decía recién, de un Estado mínimo o ausente, sino, acá estamos repasando algunas cosas que dije, vamos a hacer como un resumen, sino de un Estado que reorienta sus procesos administrativos y que puede ser incluso más voluminoso que el Estado social. Es decir, no es necesariamente un Estado con menor cuerpo administrativo, sino que un Estado que concentra el cuerpo administrativo en los sectores que facilitan la ganancia empresaria y lo disminuye en aquellos que estaban orientados a los beneficios sociales. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que la crisis del petróleo no solo afectó a las bases económicas de los estados de bienestar, sino que además generó una colosal masa de dinero, eso que se conocía en la época como los petrodólares, es decir, todos estos jeques árabes
que mediante el control de la producción de petróleo incrementaron, el petróleo pasó de estar $6 el barril a estar $50 el barril, una diferencia enorme que enriqueció enormemente a todas estas familias propietarias de los pozos petroleros, que eran familias de jeques árabes en su mayoría, o en algunos casos dictadores de esa zona, pero que en la medida en que esas son sociedades con muy poca población y que no tienen, que basan todos sus ingresos en la producción petrolera, no tienen casi ningún tipo de industria, ese fenomenal incremento de ingresos no se fue hacia ninguna inversión productiva como era la lógica del capital, como había sido la lógica del capital durante todo el siglo, durante todo el desarrollo del capitalismo hasta entonces. No se van a ninguna inversión en ningún proceso productivo, sino que en la medida en que quedan circulando sin ninguna finalidad, se orientan a la inversión financiera, si se engrosan los fondos de inversión, se orientan a la especulación financiera, y la medida que son una masa colosal, pero inconcebible de dinero, ese es el foco mediante el cual se va a comenzar a debilitar a los estados mediante el endeudamiento. Los estados de bienestar entran en esa crisis por la crisis del petróleo, necesitan fondos, se comienzan a endeudar, y si cuando no lo hacen de un modo autónomo, lo hacen de un modo forzado, como en la dictadura militar, y ese endeudamiento se hace a tasas tan importantes que terminan condicionando las políticas públicas de los estados más adelante. Lo que aparece en este momento es un actor mundial que hasta entonces no tenía mucha importancia, que era el capital financiero internacional. Los bancos han sido siempre importantes como fuente de financiamiento para la inversión privada. Aquí el sector financiero cobra una vida propia, produce dinero a partir de dinero, ya no orientando ese dinero hacia la inversión. Y la producción de dinero se hace a través de toda la práctica del endeudamiento público, del préstamo a los estados, y luego el cobro de intereses siderales, sin que importe cobrar en realidad el monto prestado, sino lo que importa es el acrecentamiento de los fondos de inversión mediante el cobro constante de los intereses, saqueando y asfixiando económicamente y desangrando a los estados. Eso es básicamente la importancia del sector financiero en el mundo, que comienza a ser un actor central, al punto que hoy en día es quienes tienen el control de la economía mundial prácticamente. Cada vez pierde más importancia el sector productivo, y cada vez cobra más importancia el sector financiero. Entonces, las reformas neoliberales significaron, concluyendo, el debilitamiento tanto de la autonomía del Estado como de sus funciones de protección social y defensa del bien común. El triunfo definitivo del Estado neoliberal se da con la caída de la Unión Soviética a finales de los 80, que instaura nuevos conceptos de democracia y ciudadanía, democracia restringida como ciudadanía restringida, y ambas vaciadas de contenido igualitario. Es una nueva forma de pensar la política, una nueva forma de pensar el lugar de la ciudadanía. Un autor francés que ha escrito mucho acerca del Estado, habla de una crisis filosófica del Estado que se da a partir de los 90, que también podríamos decir una crisis ideológica. Se abandonan los ideales de inclusión y solidaridad, y se generaliza una dinámica excluyente que expulsa a amplios sectores de la población por fuera de los márgenes de la sociedad, y esto es visto como algo normal, natural, lógico, algo sobre lo que el Estado no tiene por qué intervenir. Conectado esto a la Argentina. En la Argentina hay 3 etapas en el proceso de inserción, en este cambio histórico, en esta transformación histórica en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Primero, la dictadura militar. Acá pasamos a ver cómo es que esto, que pasó en todo el mundo, en muchas sociedades occidentales, pensemos en Estados Unidos con el triunfo de Ronald Reagan,
en Inglaterra Margaret Thatcher, en Francia se fue dando mucho más lentamente, que digo, en muchas, o en gran parte de las sociedades occidentales se dio de una manera democrática. En Argentina había un, un fuerte un fuerte raigambre de Estado social y de esos valores de solidaridad, de destino compartido. Había un conflicto social también estado latente, eso que un autor que también he citado acá, que es Portantiero, define como el empate hegemónico, es decir, una igualdad de fuerzas entre los sectores empresarios y los sectores populares, que construía alianzas entre las clases. Por ejemplo, durante el peronismo hubo una alianza entre los sectores empresarios medianos y pequeños con los sectores trabajadores en contra de los grandes empresarios asociados a los productores agropecuarios. Esa alianza va mutando, pero una de las características centrales de la Argentina es que había una paridad de fuerzas constantes, que a veces en determinadas circunstancias se inclinaba hacia un sector o hacia otro, y que eso explica los distintos golpes de Estado y las intentos de normalización democrática que se dan después. La Argentina, durante todo el siglo XX, o luego de la crisis de 1929, de la crisis del 30, atraviesa un proceso discontinuo entre periodos democráticos, golpe de Estado, democracia restringida, democracia formal, golpe de Estado, nuevo periodo democrático, y así sucesivamente, hasta la dictadura del 70, hasta el golpe del 76. Esta situación cambiante de la Argentina tiene que ver con este empate hegemónico, con esta paridad de fuerzas que no logran orientar la política económica y social de la Argentina ni hacia el liberalismo, pero tampoco por completo, obviamente hacia una especie de socialismo, pero sí mantiene, es algo que no se puede nunca cambiar, mantiene esa lógica del Estado social, un Estado de desarrollo, con un Estado de justicia social durante el peronismo, un Estado desarrollista en los periodos posteriores, pero siempre el Estado como un rol central. Y eso era algo que tiene que ver con la lógica del funcionamiento de la Argentina y era aceptado por todos. Lo que se da durante la dictadura militar es una desarticulación deliberada de ese modelo del Estado social. No es que cae por su propio peso o por producto de la crisis, sino que es producto de una acción deliberada de los sectores militares, de los sectores civiles y militares que toman el poder en el 76, y eso se lleva a cabo mediante una fuerte desindustrialización, mediante la destrucción de la capacidad productiva del país, apertura de importaciones por completo, y un fuerte lugar que se le da al capital, al sector financiero mediante el endeudamiento, para hacer obras públicas absurdas como las autopistas que cortan y destruyen toda la ciudad de Buenos Aires, y una serie de obras necesarias, pero que la represa de Yacyretá, por ejemplo, que terminan costando 20 o 50 veces más de lo que deberían, y además mediante la conversión de deuda privada en deuda pública. Lo que sucede durante el periodo de la dictadura militar es que las empresas privadas se endeudan fuertemente y luego no pagan esa deuda, y esa deuda mediante un sistema en el que el Estado garantizaba la deuda privada, el Estado se hace cargo de esas deudas, y la deuda de los privados, que no la usan para invertir, sino para enriquecerse, y se convierten hoy en día en las grandes corporaciones económicas, Grupo Techín, Grupo Macri y otros grupos similares, se enriquecen con deuda y crecen con deuda que toman como deuda privada, que luego de la cargo el Estado y se convierte en deuda pública. Esto genera un fuerte endeudamiento, un tremendo endeudamiento del Estado, que luego lo va a limitar en todo lo que viene después. Esta ruptura de la estructura productiva y de la capacidad del Estado pone fin a ese empate hegemónico, y a su vez el terrorismo de Estado también persigue toda la capacidad de acción de los sectores políticos y sindicales que representaban a los sectores populares, y se da una desarticulación del sistema de alianzas, y aparece el capital financiero como un actor central en la economía y en la vida argentina.
luego de la vuelta de la democracia se da la segunda etapa de la transición democrática entre 1983 y 1989, el gobierno de Alfonsín, donde se establece la conjunción de un modelo representativo, pero obligado a políticas de ajuste justamente por la debilidad del Estado y la dependencia del financiamiento externo. Esto genera una problemática o una gran desilusión, porque la vuelta a la democracia genera grandes expectativas. No sé si ustedes lo habrán escuchado, si lo saben de alguna manera, pero una de las promesas de campaña de Alfonsín, y que forma parte de todos sus discursos, es: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Es decir, a la vuelta de la democracia le adosa promesas de bienestar, de reconstruir un estado de bienestar. La hiperinflación, la crisis de la deuda y el derrumbe de la economía y del gobierno alfonsinista lleva a una gran decepción de estas expectativas y implica la consolidación de ese sector dominante en la economía y en la sociedad que se había establecido durante la dictadura. Luego del gobierno de Alfonsín viene la década menemista, el gobierno de Menem, que es entre 1989 y 1999, en el cual Menem asume también prometiendo salariazo y revolución productiva, y lo que hace es una reforma del Estado, privatización de las empresas públicas, destrucción del salario, destrucción del empleo, pauperización, precarización laboral, aumento de la pobreza, exclusión social. Es decir, todo lo contrario. Pero en este periodo, ya con la legitimidad democrática, no mediante un golpe de Estado, no mediante la ruptura del orden democrático e institucional, sino mediante un gobierno electo y reelecto legítimamente, se consolida definitivamente un nuevo régimen de acumulación, y el Estado cede el rol de la regulación social del mercado, y, como te decía recién, se generalizan todas las catástrofes sociales que acabo de comentar. Bien, ya estamos llegando al final. Lo voy a terminar, es un video muy largo, entiendo, ustedes lo pueden ir pausando, viéndolo por partes, pero ya que estamos lo termino. Tendría que haber hecho una pausa en la segunda parte, pero decidí seguir. Bien, con todo esto ya en mano, con este recorrido histórico, que va desde antes incluso de la Primera Guerra Mundial, pero que nos concentramos en el periodo que va desde la Segunda Guerra Mundial. En Argentina pensemos desde el 45, desde el peronismo, hasta el golpe del 76, y luego con la dictadura, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, damos por cerrado la descripción del contexto histórico y podemos empezar a pensar lo que queremos pensar. Es qué pasó en la Argentina de los 90 y qué quedó de eso que pasó en la Argentina de los 90. Lo que dice Marta Mancebo es que en la década del 90 la Argentina sufrió una triple crisis: de legitimación, de representación y de socialización. La crisis de legitimación tiene que ver con esto que mencionaba también Moreno Campo, esta casi exclusiva vigencia que toman los códigos operativos heredados de la dictadura. Es decir, en la dictadura no había obviamente ningún respeto por esas normas míticas. Los militares hacían lo que querían, asesinaban, torturaban, secuestraban, con criterios que solamente ellos establecían. Y entonces ese accionar de la fuerza de seguridad no termina con la dictadura militar. Pensemos en los levantamientos cara pintadas, pensemos en todas los casos de violencia policial que se suceden, las amenazas a la democracia que también se suceden. Todo eso que se hereda de la dictadura pone en crisis la legitimación de las formas políticas e institucionales de la sociedad. Por otra parte, durante la década de 90 se lleva a cabo una escandalosa concentración del ingreso en manos de los sectores más altos. No sé si algunos de ustedes lo han vivido, se lo han contado, pero desde los programas de televisión, el presidente bailando, andando en área, haciendo cerrar una autopista para poder probar una Ferrari que le habían regalado como presidente, y que es todo regalo un presidente, no sé si lo saben, es un regalo al Estado, pero el presidente se la quedó para él y andaba y hacía cerrar autopistas, no, la ruta 2 hizo cerrar
para probar la Ferrari a todo lo que da, aparecía bailando en programas de televisión, en Radio Central, en el de Susana Jiménez, creo, con odaliscas. Los sectores empresarios se pavoneaban también en los medios de comunicación y en la vida pública, haciendo ostentación de la riqueza, en un contexto de fuerte incremento de la exclusión. Ya al Estado no le interesaba para nada la inclusión, ni siquiera la protección de los sectores desfavorecidos, sino que quedan librados a su suerte. Los expulsados del Estado, en el contexto de la privatización de las empresas públicas y de las reformas del Estado, las empresas que también, amparadas ahora con reformas jurídicas, pueden echar gente o contratar gente, echar y volver a contratar de modo precarizado, se incrementa la pobreza, el Estado ya no regula. Esas empresas que son privatizadas, en teoría, la ley marca que deberían haber estado reguladas por el Estado, pero el Estado nunca pone en funcionamiento los entes reguladores y cuando lo hace funcionan mal, con lo cual las empresas hacen lo que quieren, con los servicios públicos, cobran lo que quieren y brindan el servicio que quieren. Y entonces un movimiento generalizado de gran desigualdad ante la ley y ante el Estado, desigualdad que depende de la capacidad del poder económico de cada uno. Eso, acuérdense que legitimación quería decir la aceptación que los miembros de una sociedad le dan a ese Estado. En la Argentina eso, todo el rol del Estado comienza a ser cada vez menos aceptado, cada vez más criticado, y las formas sociales, institucionales, pierden legitimidad. También pierde representación el sistema político, en la medida en que ya no es el Estado el asignador de recursos, sino que es el mercado, es decir, no hay una función política del Estado como orientada al bien público y a la equidad social, a la justicia social. Comienza a ser cuestionado el papel del Estado como garante del bien común en este sentido, se desentiende por completo del bien común, pero tampoco los partidos políticos son comenzados a ser vistos como solamente, y hasta como actualmente, como máquinas clientelares de conseguir puestos públicos, y no como eran antes, que eran pensados como herramientas de transformación. Hasta la década de 70, los partidos políticos en la Argentina eran pensados como herramientas de transformación y como el único medio. Luego aparecieron los grupos armados que intentaron llevar a cabo esa transformación por otros medios, pero los partidos políticos, el peronismo, el radicalismo, eran pensados como herramientas de transformación social y su militancia era una militancia activa y consciente y verdad, y confiada en el rol de los partidos. A partir de la década de 70 se vacía de contenido la política, se vacía de contenido la forma democrática y se comienza a producir un creciente malestar de la población por el funcionamiento del sistema político. Todo esto, dice Marta Mancebo, lleva a una gran crisis de asociación. Es decir, un cambio, una puesta en cuestión y un cambio del otro generalizado, es decir, de ese entramado normativo que regula nuestro comportamiento en sociedad. Y eso lleva a una mutación drástica de la cultura de la sociedad. Esto ya había comenzado a pasar durante la década del 70. Ahora vamos a ver un poquito la función que tiene esa dictadura y los procesos de proceso dictatorial en la modificación de la cultura. Pero ya no rige esa cultura de la solidaridad y del bien común y del destino compartido, sino una cultura del sálvese quien pueda, una cultura de que cada uno se la arregle por su cuenta, que de lo que se trata la vida en sociedad es de pisar cabezas, de que nadie se va a hacer algo por lo común ni por lo público, y entonces cada uno queda librado a su suerte. Hay una transformación de la realidad objetiva en ese sentido. Las instituciones cambian. El Estado, que es la institución central de la sociedad, tal como la hemos visto, es casi el factor central de la conformación de esa realidad objetiva. Al cambiar el Estado, y por eso la importancia que venimos dando al Estado, cambia profundamente la realidad objetiva, pero cambia también el modo de vincularse con los demás, cambia también la estructura de plausibilidad, cambia lo que es aceptado y lo que es rechazado.
se da una modificación del sentido común imperante, y eso implica, dice Marta Mancebo, una discontinuidad abrupta en las biografías de las personas. Toda la población que había sido socializada en el periodo anterior, que había vivido y que había internalizado todas esas pautas culturales de la solidaridad, del destino compartido, del bien común, de la preocupación por el otro, se encuentra ahora en un mundo absolutamente extraño y tiene que adaptarse de alguna manera, tiene que encontrar las herramientas para vivir en él, y eso genera profundas consecuencias psíquicas y subjetivas. El incremento de la tasa de suicidios, de depresión, de consumo de psicofármacos, de alcoholismo, de drogadicción, ha sido muy fuerte en esa época, muchos estudios lo marcan. Y se dan entonces una serie de contradicciones e inconsistencias en la socialización de las nuevas generaciones, porque el elenco socializador, esos que tienen que enseñarles a las nuevas generaciones las pautas de comportamiento, que tienen que generar esa mediatización del mundo y contárselo a esos chicos, a esos niños, para que puedan internalizar la vida en sociedad, la realidad objetiva y generar la abstracción del otro generalizado. Ese elenco socializador, esa gente, esos padres, esos tíos, esos abuelos, están partidos en dos, no pueden educar a las nuevas generaciones en sus valores porque ya han perdido vigencia, porque están caducos, pero tampoco pueden entender ni aceptar los valores nuevos, salvo en el caso de que se hayan reconvertido. Así que hay todo un gran problema también en las instituciones educativas. Ahora lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que Marta Mancebo señala como una crisis de socialización que se da en esa época. Y se produce entonces, y esto dice Marta Mancebo, central, porque lo que se ha producido en la sociedad argentina es un fenomenal proceso de alternación. Acuérdense del concepto de alternación que vimos con Barry y Luckman. Durante la dictadura militar, todo el país fue el laboratorio de un gigantesco experimento social. El terrorismo de Estado y las prácticas de control generalizadas en todos los ámbitos colocan a la población en una posición de indefensión y sometimiento. Es decir, la población adulta, toda la población adulta, joven, toda la población queda, desde el punto de vista del Estado, queda posicionada como un ser indefenso, como el lugar que tiene el niño recién nacido o el niño pequeño en el proceso de socialización, como aquel ser indefenso que está sometido y controlado y que depende de ese otro que es el que le cuenta cómo es el mundo. Ese contar cómo es el mundo pasa a ser construido por el aparato legitimador de la dictadura. Es decir, el mundo pasa a ser contado tal y como lo cuentan los medios de comunicación y el poder dictatorial del el complejo cívico-militar que toma el control del Estado. ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es ese mundo que se le presenta a la sociedad, a la población? Que la causa de todos los males, que la causa del golpe de Estado, por un lado, fue el terrorismo de los sectores de izquierda. Y eso era falso, lo puedo decir ahora mismo, porque para cuando se da el golpe del 76 habían sido ya desarticuladas prácticamente en democracia, en el gobierno luego de la muerte de Perón, en el gobierno de Isabel Perón, habían sido desarticuladas casi todas las organizaciones armadas que habían surgido en la Argentina. Habían surgido justamente en un intento de democratizar radicalmente ese estado de bienestar. ¿Se acuerdan que yo había comentado eso? Esas críticas surgen por izquierda. Esas organizaciones armadas estaban ya, las que no estaban desarticuladas porque habían sido exterminadas, luego de la ley mediante la cual Isabel Perón le habilita al ejército a reprimir, a hacer represión interna. Habían sido exterminadas, y las que no habían sido exterminadas estaban totalmente infiltradas por los servicios de inteligencia, con lo cual los sectores militares sabían por completo, no solamente sabían qué es lo que hacían, sino que muchas veces tenían infiltrados en los cargos directivos y hacían hacer lo que ellos querían. Con lo cual no había ningún riesgo, ninguna amenaza roja, ningún riesgo de una revolución comunista o socialista en Argentina en el 76. Esa es una excusa que se enarbola. Muchos de los atentados que había en la época, algunos eran del sector de las células de izquierda, que todavía, de las células, digo, de las organizaciones armadas que todavía quedaban,
y otras, muchas otras, eran puestas por los propios servicios de inteligencia para generar esa situación, esa impresión del descontrol que justificaba el golpe de Estado. Pero el discurso de la dictadura cívico-militar era ese, era que el golpe la causa del golpe era la desorganización política y la violencia que había, el terrorista que había en Argentina, y que ellos tomaron el poder para volver a establecer el orden en Argentina, y que la causa de la crisis que era económica, que era política, que era social, que estaba atravesando la Argentina, era el rol que había tenido el Estado. No sé si han visto, pero si la googlean va a estar la publicidad de las sillas, en la cual hay una publicidad hecha por el Estado y pasada por todos los canales de televisión, en la cual se presenta que el Estado había apoyado la lucha nacional para que sean unas sillas en las cuales la gente se sentaba y se rompía toda, y que entonces lo mejor ahora era abrir la importación para que entrara un montón de sillas y el ciudadano podía sentarse, elegir en cuál sentarse, cuál era la mejor. O sea, una publicidad del Estado en contra de la industria nacional y en contra del rol regulador del Estado. Era así en esa época. Y esa es la nueva versión de la sociedad que presenta el aparato legitimador, ya sea la estructura comunicacional del Estado como los medios de comunicación. En ese contexto, todo esto en el marco del terrorismo de Estado, en el marco de una persecución a cualquiera que esté asociado, ya sea a las prácticas políticas, no solamente al activismo político militante en las organizaciones armadas o políticas de izquierda, sino a cualquiera que estuviese vinculado a una idea de solidaridad, preocupación por el otro. Los delegados sindicales son los que engrosan la gran parte la mayor parte de los desaparecidos son delegados sindicales, delegados de curso de los colegios secundarios y de la facultad, eh, trabajadores sociales en los barrios populares de las villas miserias, educadores, cualquier persona que estuviese, cualquier individuo cuya actividad social estuviese vinculada a esa lógica de la solidaridad y del bien común, corría riesgo, y no más que riesgo, casi la seguridad de ser secuestrado, o tenía que exiliarse. Con lo cual, desde el discurso y desde la práctica se genera esa idea de que todo lo vinculado con la forma cultural de la sociedad anterior era amenazante, era negativa, podía provocar la muerte, será el daño más terrible que era la muerte. Y entonces lo que se genera es una nueva estructura de plausibilidad, es decir, una nueva lógica de aprobación de los comportamientos. Cualquier comportamiento asociado a esa lógica cultural previa es rechazado. Solamente los comportamientos que orientados a aceptar el orden vigente, a aceptar la nueva lógica económica, a aceptar las nuevas directrices políticas son las que permanecen, las que pueden ser llevadas a cabo en sociedad, y en la misma medida el aparato conversacional. No se puede hablar de todo, de ciertas palabras, decir ciertas cosas que estuviesen en contra del orden establecido por la dictadura, te hacía correr riesgo de que alguien te escuchara. Vos no sabías si que te escuchaba era un servicio, era un informante, o lo que vos decías podía ser llevado a alguien de la fuerza de seguridad y que te hicieran desaparecer. Entonces no se sabía con quién se podía hablar, solamente se podía hablar de lo que se aceptaba que era correcto hablar. Es una transformación gigantesca. Y entonces ahí es donde se instala este nuevo aparato legitimador que asocia los valores de solidaridad y la inclusión a los aspectos negativos del periodo anterior y el riesgo para la propia vida. Lo que cambian son justamente los valores culturales, el aparato legitimador, la realidad objetiva, la estructura de plausibilidad y el aparato conversacional, y se logra entonces también una transformación de la realidad subjetiva. Se produce un gigantesco proceso de resocialización. La gente tiene que aprender a hablar distinto, a actuar distinto, a pensar distinto, si no es correr riesgo de muerte. Eso es lo que establece la dictadura militar. Dice Marta Mancebo, el Estado benefactor obtiene así su certificado de defunción.
Cuando él se quiebra, así un mundo cultural de ascenso social, de acción organizada con base al derecho y a justicia social. Esto que tiene vigencia se establece fuertemente, se marca fuertemente en las conciencias durante la dictadura, no termina ahí, porque la recuperación democrática del alfonsinismo intenta volver a la etapa anterior, es decir, en cierta medida restablecer ciertas formas culturales del estado de bienestar, esto que les decía recién, con la democracia se cura, se educa, se habla de la primavera del funcionista, porque hay como un reverdecer de las formas democráticas, del intento de restaurar lo que había antes, pero el orden económico y político y social establecido por la dictadura se había encerrado con mucha fuerza, sobre todo la dependencia del Estado, del sector externo, un Estado vaciado de ingresos que dependía del financiamiento y que si no obtenía financiamiento, si ese financiamiento le era negado, sé que no podía hacer absolutamente nada. Todo esto termina en saqueos, en hiperinflación y en un gobierno que Alfonsín tiene que renunciar e irse antes de tiempo para que asuma Menem. Con lo cual genera, todo esto contribuye a reforzar esta asociación entre, fíjense, el último intento de recrear el estado de bienestar termina en saqueos, hiperinflación y desastre político. De esa manera se refleja de que el estado de bienestar es algo dañino, es algo negativo y que debe ser evitado. Cuando asume Menem, asume absolutamente condicionado por los sectores económicos, por eso a pesar de que promete salariazo y revolución productiva, ni bien asume, empieza con la reforma del Estado y con todas las reformas neoliberales. Es decir, asume y se ve obligado, no sé si por voluntad o por imposición, a hacer lo que el sector económico dominante quería que hiciera o decía que tenía que hacer. Y esto entonces, las políticas implementadas en los 90 consolidan el efecto de la dictadura y lo dotan de democrática, lo que habíamos dicho hace rato. Es decir, lo que había comenzado a hacer la dictadura, que había tenido como una suerte un intento de volver atrás durante el periodo alfonsinista, se consolida definitivamente, pero ahora en democracia, y entonces el discurso neoliberal se afirma como dogma, y se le niega al Estado toda participación social y se lo afirma como la base de todos los males. Durante la época menemista, durante esa década, también continúan circulando y profundizando y teniendo cada vez más fuerza los discursos que acusan al Estado de todo lo malo. Cualquier crítica a las consecuencias negativas de esas reformas neoliberales se responde con peor sería volver a un Estado estoy tratando de acordarme cómo se decía, un Estado niñera que se encargue de todo y que generó todos los desastres. Si tenemos que hacer esto ahora es porque estamos obligados, porque el Estado anterior causó todos los males y ahora hay que solucionarlo. Y justamente la población resocializada ya ha internalizado esta visión de la realidad como la única posible, lo que termina generando las prácticas sangrientas y espantosas y dramáticas de la dictadura, más el reforzamiento que tuvo el fracaso del intento de recreación del estado de bienestar, termina generalizando la idea de que no hay otra posibilidad, el famoso discurso único. No hay otra realidad que el neoliberalismo, y hay que aceptarlo y hay que someterse a él. Las identidades resultantes entonces cristalizan en democracia, la participación política queda reducida a las elecciones, ahí está mal, lo tengo que corregir, y la política se vuelve un asunto privado para pocos y de pocos. La acción social y los compromisos colectivos pierden entonces presencia social. Y ya vamos terminando. Y este video es muy largo, pero bueno, véanlo, espero que lo estén mirando de apartes, de a pedacitos. ¿Cuáles han sido las consecuencias sociales de todo este proceso? Una exclusión diversa y heterogénea, diversas formas de exclusión, muchas formas de pobreza, muchas formas de marginalidad, una polarización socioeconómica en un marco de gran fragmentación social. ¿Qué quiere decir polarización? Una parte de la población muy rica y una parte de la población, y una gran mayoría de la población con algún sector en el medio ahí también muy fragmentado, muy individualizado.
justamente reacciones atomizadas e individuales. Atomizada viene de átomo, es decir, la gente como átomos separados. Reacciones atomizadas e individualistas como herencias de sálvese quien pueda y el algo habrán hecho de la dictadura. Degradación de las instituciones públicas y desaparición de un agente oficial de socialización. Esto es importante. En la medida en que el Estado abandona la educación a su suerte, se desentiende de implantar cualquier lógica de socialización orientada al bien común, desaparece ese rol central del Estado como el foco de la socialización, como aquel que marca los cánones y los patrones generales para socializar a los miembros de una comunidad. El trabajo deja de ser el eje de la inclusión y la solidaridad, el trabajo se convierte más bien se precariza, se individualiza y en muchos casos se convierte en algo que es muy difícil de conseguir. Y cuando se consigue no garantiza más que unas condiciones mínimas de sostenimiento, porque apenas alcanza para sobrevivir. Y el trabajo no genera ningún tipo de beneficio más que eso, la alimentación y las necesidades básicas. Los partidos y sindicatos pierden su rol representativo, la escuela se deteriora y vacía de contenido, en la medida en que no puede reproducir ningún tipo de socialización oficial. La familia se fragmenta y diversifica y pierde su lógica comunitaria, hay salidas individualistas, hay también un incremento de las separaciones y de los divorcios y el abandono en muchos casos de los hijos, porque tienen la imposibilidad de llevar a cabo una vida común. Y surge un nuevo modelo de familia más individualista, eso no quiere decir que esté asociado necesariamente a algo negativo, pero surge una nueva lógica en torno a la familia en la cual ya deja de ser pensada como una unidad comunitaria, como una comunidad, y más como una suma de voluntades. Los medios de comunicación se concentran y se convierten en representantes de intereses económicos y ya no de la sociedad. Y el mercado queda controlado por monopolios u oligopolios. Entonces será un nuevo modelo de socialización. El elenco socializador se debate entre la angustia y el desinterés, sin poder mediatizar coherentemente la realidad, eso que comentaba antes. Las instituciones políticas y sociales se vacían de contenido, como estuvimos diciendo. La identidad se construye con base en la necesidad como resultado de una socialización individualista, tanto los incluidos como los excluidos. Es decir, la identidad está más asociada a la satisfacción de las necesidades, más a la búsqueda de una individualidad, de una salida individual, más que a una construcción hacia el otro, un vínculo con el otro. Y eso sucede, lo que está adentro como lo que están afuera, es decir, ya sea la búsqueda individualizada de las satisfacciones, a los deseos personales, como a los bienes mínimos e indispensables para poder seguir viviendo. Las asociaciones resultan efímeras, orientadas solo a objetivos específicos. Hay manifestaciones políticas, pero con un objetivo muy acotado, a obtener alguna mejora muy circunstancial, o obtener algo específico. No hay movilizaciones en base o que luchen por grandes ideales o por transformaciones a largo plazo. Sin embargo, surgen movimientos unidos por ese interés común ante la carencia de canales institucionales, pero siempre fundados en la necesidad. Comienzan a haber ciertos movimientos que están dando. Se produce una combinación de necesidad y aceptación acrítica, es decir, de orientación por la necesidad, pero a su vez aceptación de lo que hay, de resignación, diríamos, y todo esto da forma a una cultura de la urgencia y a un nuevo modelo de socialización salvaje, es decir, a una cultura que se orienta hacia lo básico, hacia lo indispensable, y hacia un tipo de modelo de socialización que ya no está organizado desde el Estado, sino que se trata de un modelo de socialización informal y no legalizado, que va a generar nuevas formas de legitimidad. Lo que está anticipando Marta Mancebo, tomando algunas afirmaciones de Grun, de otro sociólogo argentino, es que hay una nueva forma de convertirse en miembro de la sociedad que ya no corre por los canales institucionales, sino que comienza a generar
nuevas formas de legitimidad, nuevas formas de pertenecer a la sociedad, nuevas culturas acotadas a la pertenencia a pertenencias locales, las culturas barriales, eh, ciertos modelos de construcción del vínculo social que están también fragmentados, pero que comienzan a surgir. Lo que se da entonces es un proceso de desciudadanización, es decir, se pierde esa noción de que todos somos iguales en tanto ciudadanos, con los mismos derechos, pero al que se le suman estas nuevas formas de reciudadanización que comienzan a surgir. Es decir, un intento de buscar formas de reconocimiento mínimo por parte del Estado de algunos derechos. Y tendrán, por ejemplo, movimientos de desocupados, movimientos de jubilados. Todo esto va a ser muy importante en lo que va a venir después, luego, en el 2001 y luego del 2001, y conforma las bases para la sociedad que hoy en día tenemos, esas formas de reorganización desde los movimientos sociales, más desde la sociedad, desde abajo, en la sociedad, que desde arriba. Bien, con esto hemos llegado al final del recorrido por el texto, espero que les haya quedado un poquito claro qué es lo que Marta Mancebo estaba queriendo contar. Es un texto, como les decía recién, de fines de la década del 90, del siglo pasado. Cuenta cómo se llegó a esa, y cómo quedó la Argentina en esa época. Pero nos puede ayudar a pensar, voy a dejar de compartir ahora, para hacer las últimas reflexiones, y pasar entonces a cerrar ya la clase. Compartir cámara. Bien. Decía entonces, nos puede ayudar, a pesar de que esto está acotado a lo que pasó en Argentina en los 90, nos puede ayudar a pensar mucho en la Argentina que hoy en día tenemos. Porque esta lucha entre un rol del Estado, o estas discusiones en torno a un rol del Estado, un Estado que tiene la función de inclusión social, tiene que ocuparse de la población en todos los aspectos de salud, de educación, de necesidades básicas, pero también de necesidades que no son tan básicas, si el Estado tiene que ocuparse de esto, o si el Estado tiene que estar solamente para atender las necesidades de la economía, del sector empresario y poco más. Estas discusiones siguen hoy en día vigentes, están hoy en día en el contexto, en esta discusión entre salud y economía, en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo. Este momento. Así que no son discusiones que nos hablan de cosas que no nos interpelen. Y tener también esa experiencia de cómo se llegó a construir una sociedad en la cual ciertos sectores prefieren apoyar o se orientan a apoyar los intereses de las corporaciones más concentradas o de los sectores medios o que no son sectores de altos ingresos, apoyar los sectores de altos ingresos, como fue en las protestas defendiendo o en contra del aumento de las retenciones al campo del 2008, creo que por ahí, o estas últimas manifestaciones a favor de una empresa multinacional como Techin, o de una corporación cerealera multimillonaria, y a su vez con los papeles no del todo en regla como Vicentín. Es decir, que hayan surgido subjetividades con esta lógica tan individualista, pero tan alejada de lo que era la lógica cultural en Argentina, implica que ha habido un cambio cultural, implica que eso que pasó en la década del 70, aunque haya terminado el proceso de la dictadura, con sangrienta, con todas las, y genocida, con toda la tragedia que significó para Argentina, no ha terminado, que en gran medida mucho de lo que, de gran parte del proyecto de la dictadura ha triunfado y hoy en día genera estas pautas culturales en las que vivimos, genera en cierta medida esta realidad objetiva en la que hoy estamos inmersos y en la cual también se reconfiguran nuestras realidades subjetivas. Mira, del texto y de lo largo que lo he hecho es para pensar todas estas situaciones y abrimos a partir de aquí el periodo de consultas de todo lo que haya quedado de esto para responder en el próximo video. Nos vemos en la próxima y quedamos en contacto vía mail. Saludos a todos.